Hemos llegado a una época especial en la historia de la humanidad. Un tiempo definido al que se le llama el fin del mundo. Aunque hay desconocimiento en general de lo que es el fin del mundo. No es el fin del planeta Tierra, ni de los animales, ni de los mares, ni del universo, sino el fin de un mundo, de un sistema, conocido durante 6.000 años. Es el fin de una era, digamos, un fin catastrofal como tiene que ser, porque de otra manera es imposible, y el comienzo de una nueva era para los sobrevivientes. En la actualidad, la humanidad está sufriendo mucho. Millones, sobre todo niños. Fíjense que hay gente por toda la Tierra que poseen capitales inmensos. Miles y cientos de miles de millones. Claro, nadie que posea un capital tan inmenso lo ha hecho sudando, trabajando. No, lo ha hecho robando, estafando. Digamos, hay empresarios gigantescos al estilo Rockefeller, Rothschild, Vaticano, los Illuminatis, bueno, hay nombres de sociedades que han hecho fortunas, pero mediante el fraude y la estafa. Algún día ya lo explicaré. Porque las entes extraterrestres que han gobernado el mundo y se le acaba su gobierno, pues han hecho ricos a quien ellos han querido y han arruinado y asesinado a quien ellos han querido. Una vez, a manera de ejemplo, cómo esto puede ser real, una vez Jesucristo dice en las Escrituras Sagradas que fue tentado por el diablo, ¿no? Dice que le subió a un monte muy elevado y le enseñó la tierra en un instante de tiempo, de una manera, digamos, en otra dimensión, y que le enseñó la gloria de los gobiernos de la tierra, el poder, el dinero, y le dijo a Jesucristo: todo esto que ves, a mí me pertenece, y a quien yo quiera se lo doy. Por eso, si tú haces un acto de adoración delante mía, todo será tuyo. Jesucristo rechazó esa oferta. Con esto quiero decir, eso lo pueden hallar en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Bueno, esto quiere decir que los poderes fácticos son dados a quien interesa. Generalmente, des en cuenta, a manera de ejemplo, que los que han conseguido poder y riquezas ha sido a base de matanzas inmensas. O sea, millones de personas asesinadas de una manera brutal en las guerras, en las cruzadas, en la Inquisición, bueno, millones, niños, mujeres, han hecho fortunas, y en esto ya hablaré al final de este programa. Y claro, piensen en las noblezas, la cantidad de guerras y por ansia de poder, la cantidad de millones que han perecido, inocentes, sencillamente han arrasado naciones, y esa es la reina de Inglaterra en África, en la India, en todas partes donde ha pisado, en Escocia, en Irlanda, donde ha pisado, arrasando y masacrando millones de personas, robándoles todo, las tierras, el dinero, el poder, la fe, imponiéndoles una religión a la fuerza de hogueras, y han conseguido fortunas y riquezas. Por eso ten en cuenta que las noblezas son multimillonarias. Ha sido trabajando, ha sido en una fábrica, una obra, robando a manos llenas. Los fabricantes de armamento, las sociedades herméticas, ocultistas, el Vaticano, ha sido trabajando. Esos parásitos y vagos, asesinos de niños, violadores de niños, ha sido apoyando a asesinos de masa como a Hitler, como a Franco, como a Pinochet, como a todos estos asesinos de masas, apoyándoles y besándoles los traseros unos a otros, arrasando con millones de personas. ¿Y qué ha sucedido? Pues que han hecho fortunas, se han repartido el pastel, por dicho de una manera, y se han hecho multimillonarios unos a otros. Dense cuenta que en España, en la actualidad, en una supuesta democracia aconfesional,
sigue siendo de toda la vida aconfesional, democracia. La Iglesia Católica es la religión del Estado, subvencionada como jamás en la historia del mundo, con más de 15.000 millones de euros, sin dar ni golpe, sin pagar impuestos, esa gentuza pedófilo criminal, una religión pagana, falsa, demoníaca. Bueno, dése cuenta, ya he dicho en muchos vídeos, los monasterios están infestados de cadáveres de niños, de toda la vida, porque lo que han hecho es de toda la vida hasta el día de hoy. En el Vaticano, sacrificios de niños, asesinatos de niños, vídeos snuff, la niña de Alcácer, niña de Bélgica, niño de Somosierra, el niño Pintor de Málaga, pero si son millones. Fíjense que en los países católicos, cuanto es donde más niños desaparecen, en las zonas de Sudamérica, Brasil, España, Portugal, donde más niños desaparecen, ya aparecerá un día, no solo eso, todos, cuando se empiecen a abrir los conventos, cuando esta gentuza caiga y vayan comisiones a desenterrar, aparecerán miles y cientos de miles de esqueletos de niños en todos los sótanos, en todos los conventos. De hecho, cuando se hacen reformas en los conventos, pues ¿qué pasa? Que salen cientos de esqueletos de niños, cada vez que salen los sótanos y los túneles, reformas para hacer museos, cientos de esqueletos de niños, y esos cerdos, no que eran cementerios de niños, es lo que dicen, cerdos asquerosos, criminales, asesinos de niños, violadores de niños, sádicos. Vamos, fíjese ahora los procesos que hay en curso. 300.000 niños durante la época franquista, aproximadamente en España, violados, asesinados, torturados, enterrados, vendidos los órganos. Bueno, diabólico. En Canadá 50.000 niños, algunos de ellos hay procesos en curso. Niñas y niños sacrificados, pero con testigos, delante de la reina de Inglaterra. Bueno, ya verán la niña Madeleine McCann, lo que sale de ahí, la niña de Alcácer. Ya hablaremos algún día de Erika Ortiz Rocasolano, de Lady Di. Bueno, saldrán cosas espantosas, como han hecho fortuna. Vengo a decir todo esto por el hecho de que estamos acercándonos a una gran revolución final. La revolución más grande jamás conocida en historia del mundo va a empezar. Ha habido a lo largo de la historia revoluciones en países individuales, sea en Cuba, en México, en Colombia, en Sudamérica, en Brasil, en España, revoluciones en Rusia, revoluciones individuales en países. Para solventar un problema, para cambiar un gobierno, para derrocar otro gobierno, como pasa en África frecuentemente. Pero la revolución de que yo hablo va a ser a escala mundial. Y explico. La gente se le está empujando ahora, y la gente ni se entera, como siempre no se ha enterado nunca de lo que hay detrás, a un proceso de arruinamiento de naciones, con el fin de una crisis a escala mundial, llevar a las naciones a una sola idea, un gobierno único, el nuevo orden mundial político, para controlar a toda la raza humana e imponerles un microchip de tal manera que en ese momento, y ya se está probando en Norteamérica microchip, como si fueran cartillas de seguridad social, ya lo tienen las noblezas hace tiempo, el microchip, los grandes empresarios, la gentuza del Vaticano, mucha gente poderosa tiene ya un microchip para controlarlos por si los raptan. Pero eso ya será a escala mundial. Y en ese momento ya la entera humanidad quedará esclavizada de por vida. Para siempre. Desde que nacen hasta que mueren. Es como le he dicho, como la Iglesia Católica, ¿no? Nacen y ya le hacen católico a la fuerza y ya en nómina, a cobrar, hasta que se muere y después de muerto, por funerales y tal, a cobrar. Esa persona le da igual lo que crea o lo que no crea, da igual. Si es un retrasado mental, como si es un asesino, un secta satánica o lo que sea, a cobrar. Está en nómina de la religión católica. Y de hecho en España se le da 15.000 millones a la Iglesia Católica, sean o no sean católicos, de dinero de todos y a la fuerza. Una democracia confesional. La revolución será de la siguiente manera. He dicho en muchos vídeos que conozco emplazamientos, los hay en todo el mundo, en España, de rocas artificiales donde hay cuerpos de gigantes en perfecto estado de conservación. Conozco otras rocas, también en España, en otros emplazamientos,
que hay cuerpos de extraterrestres con cabezas ovaladas, como los cráneos de Paracas que se han encontrado muchas veces en Sudamérica, y cuerpos donde hay mujeres también. Increíble, incluso conozco zonas, y esto no les sorprenda, que hay saurios perfectamente conservados, en rocas también. Lo sabe mucha gente, pero lo callan, tienen terror y miedo. Y le voy a explicar algo que ustedes no se han parado nunca a pensar. Es lo siguiente, ¿por qué no ha salido nunca esto? En principio, porque cada vez que un intelecto, alguien con una mente especial, ha querido saber cosas, lo han liquidado rápidamente, pero montones. Ahí en Barcelona le liquidaron también a Andrea Faber-Kaiser, un periodista de Barcelona, que por otras noticias de otros amigos en silencio y con mucho miedo, le dijeron que en el monasterio de Montserrat, en las rocas esas peladas, hay cuerpos de gigantes, que en los monasterios de Montserrat hay túneles debajo del monasterio que van a parar esas rocas, y que en el monasterio de Montserrat se hacían sacrificios de niños, hasta el día de hoy. Bueno, pues Andrea Faber-Kaiser, cuando quiso mover aquello, lo liquidaron, como hicieron con Cebrián de la Rosa de los Vientos, cuando se enteró de que iba yo a hablar en ese programa sobre las rocas y los gigantes y la cueva de Hércules. Se acabó, lo liquidaron. Y así podía dar nombres a montones. Lo hacen así de seriedad. A mí no pueden. Entonces, al abrir una de estas rocas, he dicho muchas veces, en España, solamente una de estas rocas, la crisis española se acaba. Porque la atracción mundial que conllevará este descubrimiento será impresionante. De toda la Tierra vendrían gente, masas de gente, a ver esas rocas, a ver esos gigantes. Porque hay montones, hay miles. No piensen que hay uno o dos. Luego los extraterrestres. Pero ¿qué ocurre? Por una parte, se considera, porque los gobiernos lo saben, los servicios secretos lo saben, me conocen. Yo soy muy conocido, o sea, yo a mí, no en España, en todo el mundo. Me conocen, bueno, pues en España, noblezas, políticos, de las emisoras de televisión, de gobierno, todo el mundo me conoce. O sea, no soy un desconocido, pero todo el mundo tiene miedo tan siquiera de mencionar mi nombre. Fíjense que abrir una roca, o varias, se atrae media humanidad a España. Lo que quiere decir que esa ola inmensa de turismo acaba con la crisis española de un plumazo. ¿Piensan ustedes que los gobiernos están interesados en acabar con la crisis? ¿Ven lo fácil que sería? No es fantasía. Sea verdad, sea mentira, es verdad. Pero si fuera mentira, bueno, ¿qué se pierde con llevarme a una televisión y que unos minutos yo diga, mira las fotos, aquí está? Sencillo, así de claro, nada más. Punto. ¿Creen ustedes que no ha habido intentos? Pero hay montones de jóvenes poniendo pancartas, llevan tiempo, años, en Barcelona, en Madrid, en Chile, en Argentina, en Uruguay, México, Madrid, bueno, montones de gente. Tengo de gente que, ¿ustedes creen que les hacen caso? Tienen terror y miedo. Pero porque al abrir estas rocas se desbarata el entero sistema de cosas completo. Porque es un efecto dominó lo que resultaría en que, claro, no solamente los gigantes y los extraterrestres, sino que yo explicaría quiénes los metieron, cuándo los metieron, por qué los metieron, dónde están los extraterrestres, quiénes son los extraterrestres, qué es lo que han hecho aquí, qué es lo que han hecho en Marte, en el planeta, en la Luna, las construcciones y pirámides gigantescas, los dólmenes, los menires, los Rayas Sassuamán, las líneas de Nazca, Machu Picchu, bueno, la explicación de por qué, qué función cumple todo esto, gigantesco. Se desbarata el entero sistema de cosas total, mundial. Pero claro, fíjense el miedo que tienen de que se ha creado un sistema mentiroso, fraudulento, montones de religiones que lo único que han traído ha sido ruina, atraso, muertes, quemar vivas a millones de personas inocentes, quemarlas, robarles todos sus bienes. Cuando la Inquisición quemaba a la gente, y hablo de millones en todo el mundo, les robaba, les expropiaba automáticamente sus tierras, sus casas, su dinero, sus bienes. Yo llevo ya tiempo
llevo ya tiempo mandando un montón de cartas al Tribunal de los Derechos Humanos Europeo reclamando que el Vaticano y sus monstruos devuelvan las tierras, los bienes, las casas, el dinero que se le ha robado durante toda la vida a esa pobre gente mediante terror y matanza. Y que no solamente que se devuelva, sino que se indemnice a esas naciones que les robaron todo, hasta su fe. Ya tenían una religión, le impusieron a base de hogueras el catolicismo, a base de inquisición, calabozo y terror. Cuando iban a las cruzadas, se le obligaba a la gente a las cruzadas, donde se vertieron ríos de sangre, ríos en Jerusalén, millones desaparecidos. ¿Para qué valieron? Para nada. Para enriquecer brutalmente con todo lo que robaron al Vaticano y la entera religión católica. Europa, en las cruzadas, quedó sin hombres. Una cruzada duró 100 años, ya no había hombre. Habían acabado con la raza humana, casi quedaban niños y ancianos. Hubo una cruzada de niños, ya no había hombres. Ahora, eso sí, estaban los clérigos, los cardenales, sus palacios cardenalicios, sus palacios arzobispales, el Vaticano, las orgías de los Borgia. Bueno, horrible. Son monstruos, bueno, hasta el día de hoy violando niños y asesinando niños, porque su mantener las posiciones es a base de sacrificar niños a los seres de la oscuridad. Hasta el día de hoy, y lo hacen, y ya lo sabe todo el mundo, y lo siguen haciendo, y dicen que lo van a hacer de por vida, porque en los tribunales de los derechos humanos europeos no ha habido, los jueces no lo han visto, mis cartas. Hay gente, los que traducen la correspondencia, que me han escrito, pero con todo el descaro, que no van a hacer nada en absoluto, que no me moleste, que no van a hacer nada y que pueden hacer el Vaticano lo que quiera. Tengo cartas del tribunal, no de los jueces, digo, de la traductora que traduce las cartas de diferentes idiomas para llevárselas a los jueces, que no van a hacer nada, pero con chulería y con rabia, que hagan lo que quieran. Lo dice así, no van a hacer nada. Lo que pueden hacer los crímenes, atrocidades, robos que quieran. Pues yo reclamaba los bienes que durante toda la historia han robado a esa gente. Fíjese una cosa, en España, en las rocas, que digo yo, donde están los gigantes, los cuerpos, piense una cosa que, ya digo, la gente no sabe para pensar. Como dije en otros vídeos, todas las zonas arqueológicas de España, y son miles y miles, donde hay dólmenes, menires, donde hay cuevas megalíticas, cenobios, emeritorios, tumbas antiguas, etcétera, etcétera, donde están todos, y hay miles, porque hay de estos emplazamientos arqueológicos, pues en lugares inhóspitos, montañas alejadas, no vive nadie, pero en todos, sin excepción, y hablo de miles y miles de dólmenes y menires, en todos hay una ermita católica, y en todos las zonas donde están las rocas, las piedras, los cenobios, pertenece a la iglesia. Y esto sin contar con las iglesias, catedrales, etcétera, etcétera, que es de la iglesia. Literalmente la Iglesia Católica del Vaticano es dueña en España y en otros países del mundo, dueña en España de casi una cuarta parte del país. En sus manos está. Es dueña. Quiero decir que España es un cortijo del Vaticano. Literalmente, y no pagan impuestos en el país. Es dueño. ¿Para qué lo hacen? Porque en esas zonas donde están los cuerpos con los gigantes han hecho hasta el día de hoy sacrificios de niños. Piense la cantidad de niños que desaparecen en España. Insólito. Ya los cogieron cuando las niñas de Alcácer, la Iglesia Católica, pagando 85 millones a Iglesia Rica para asesinar niños, como en Bélgica. ¿Qué ha pasado? Nada. Y por otra parte, esas mismas zonas, fíjese, dos veces aseguradas, son zonas también arqueológicas. Y los arqueólogos jamás dejarían abrir una roca. En el momento que yo diga en tal zona, y hay varias, automáticamente lo acordonan. Y prohibido todo. Es de la iglesia y es de los arqueólogos. Los arqueólogos no tienen de luego ningún interés, ni en que yo hable, ni en que esos gigantes salgan. Imposible. La iglesia menos todavía. Y luego están los ocultistas, los satanistas que van a hacer sacrificios de niños con la iglesia. Están los gobiernos, fíjense que los gobiernos de izquierda y de derecha están dando, pero miles y miles de millones de subvención a la Iglesia Católica, del dinero a la fuerza de todos los españoles, sean o no sean católicos. 15.000 millones, más bodas, bautizos, entierros, funerales,
todo una caterva de negocio, de fraudes, que no tiene nada que ver ni con el cristianismo, ni con Jesucristo, ni el Evangelio, una religión pagana, donde los lugares paganos centrales de miles de años antes de Jesucristo siguen estando en manos de los mismos, de la religión pagana, y se siguen haciendo los mismos rituales, los mismos sacrificios y los mismos emplazamientos de toda la vida. Claro, la gente no sabe para pensar cuál es la revolución. El que ustedes levanten la cabeza y ustedes hagan algo. Indudablemente hay mucha gente que lo está haciendo. Jóvenes, y ya he dicho, numerado en Barcelona, en varios sitios, en Madrid, en México y muchos, que están apoyando, no les hacen caso. No porque los periodistas no quieran hacer caso. Los periodistas indudablemente encantados de tener una emisión y que yo enseñe cosas, sobre todo donde están los gigantes. No les permiten. Jamás. Yo tuve un contrato, ya lo he dicho, con Antena 3 Televisión, lo tengo ahí, y se prohibió terminantemente. Habíamos firmado un contrato para abrir una roca en España. Sería la exclusiva más impresionante de la historia del mundo. Antena 3 ganaría miles de millones sin hacer nada. Se lo prohibieron. Vinieron del Vaticano y tal. Fíjese que incluso a Kennedy, toda la familia, la mitad de la familia, se los liquidaron de orden de la Iglesia Católica a la CIA norteamericana, porque Kennedy ya estaba harto, lo dijo días antes de que lo liquidaran, lo que no podía consentir más eso del secretismo, los misterios, el espionaje, el guardar secretos, que ya estaba harto. Y que no podía concebir que la raza humana estuviera siempre engañada y que había que desvelar que los extraterrestres están aquí en bases subterráneas desde hace miles de años y que están dando tecnología. Antes se la dieron a Hitler, a Stalin, al gobierno norteamericano, o sea que es un control exhausto. Y ese mismo control está en todos estos lugares arqueológicos. ¿Y quién cree usted que le ha dado el poder a la Iglesia Católica? A los arqueólogos, a los ocultistas, a las noblezas, a las sectas satánicas. ¿Quién cree usted que le da el poder, las riquezas y la autoridad? Por eso, durante toda la historia, atrás, a todos los sabios intelectos los han quemado vivos. La Iglesia Católica y otras religiones. Los han perseguido, los han aterrorizado. Yo, si no tuviera, como he dicho en otras ocasiones, la protección que tengo, yo estaría muerto. Y resulta que cuando han intentado muchas veces ir a por mí, todos los intentos han fracasado y han perecido en el intento. Es decir, durante ya, esto hablo de años, asesinos a sueldos, tipo Anglés, Ricard, pues los han mandado al Vaticano contra mí y han perecido durante el viaje, se han estrellado, se han suicidado ellos mismos, se han vuelto locos, han dado ataques de histeria, bueno, y han cogido terror. Yo no sé si algún día se sabrá, pero indirectamente me habré liquidado, pues no sé, una cantidad indefinida de asesinos a sueldo y de monstruos mandados por el Vaticano. El Vaticano mismo ya tiene terror. Fíjese que mi nombre, Alberto Canosa, está prohibido en cualquier medio de comunicación, sea público o privado, porque en España ya no hay nada público ni privado. Hay, a raíz de los deseos de muchos periodistas de Antena Radio Televisión Española de meterme, porque es una televisión de todos los españoles, dijeron que no. Y han hecho leyes de censura más que las televisiones privadas, leyes de censura, y muchos periodistas de Radio Televisión Española han protestado. ¿Pero y esto qué es? ¿No? Y si el que no está conforme vaya a la calle. Cuando yo, en uno de mis descubrimientos de la cueva de Hércules en Toledo, cogí un abogado porque no querían, pues yo tengo documentos como acreditativo de que soy el descubridor de la cueva de Hércules, aunque no se ha hecho nunca pública. Y la alcaldía de Toledo, el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y su gabinete de prensa, me escribió cartas, las tengo, por eso los tengo todos cogidos, diciendo que me iban a ayudar, que le dijera, porque yo conozco varias entradas, iglesias antiguas y túneles antiguos en Toledo, y que le dijera dónde había alguna entrada. Me escribieron, tengo las cartas de ellos, de las alcaldías, que me iban a ayudar a hacerlo público, que era inconcebible que el patrimonio de la humanidad estuviera oculto y lo prohibieran. Y le di una de las entradas por el Callejón de San Ginés número 3, y le di planos y datos. ¿Qué hicieron? Rápidamente compraron y echaron a la gente de esa zona, hablo de Callejón de San Ginés 3, los echaron a la fuerza, a los vecinos,
compraron con el dinero, pidieron varios millones al gobierno español, el consorcio de Toledo con la alcaldía, se los metieron en su bolsillo, claro, como hacen siempre, varios millones de euros. E hicieron museo público, taparon los túneles con espejos, alarmas, vigilancia nocturna, diurna, etcétera, etcétera, control. Y a mí me dijeron que si iba a Toledo me encarcelaban. Y cogí un abogado de Toledo, Oscar Marí, y él es alcalde de Toledo, José Manuel Molina, del Opus Dei, de la extrema derecha, de la iglesia, de eso, de misa y comunión, de esos monstruos. Le dijeron a mi abogado, tengo las cartas de él, que si me ayudaba, él o cualquier abogado de España, si me ayudaba, hablaba de la cueva del Hércules conmigo, los arruinaban, los expulsaban del colegio de abogados y los arruinaban a ellos y a su familia. Así de claro, parece increíble, pero así, a todos los abogados de España. O sea, un estado monstruoso de terror y de miedo, porque Toledo